es muy difícil que alguien abandone por razonamiento una convicción que no ha adquirido por razonamiento. Yo creo que lo que Artur Mas está haciendo, va a hacer y va a seguir haciendo, mientras se le deje o mientras el electorado se lo permita, y parece que lo va a permitir, es envolverse en la bandera y dejarse de consideraciones, digamos, menores o consideraciones racionales. Y eso pues puede ser, evidentemente, muy peligroso. Una cosa es negociar una financiación autonómica distinta, eso se puede hacer, y otra cosa es decir, no, mire, es que ya nos hemos cansado, no hay nada que negociar. O sea, lo que usted tiene que negociar es el derecho a decidir, que no deja de ser un eufemismo, porque para mí, Artur Mas, lo que eso significa es el derecho de secesión. Claro, yo creo que eso va a ser un choque de trenes sin la menor duda. En el pasado se pudo hacer de otra manera, nos llevaría muy lejos, a la discusión incluso entre Azaña y Ortega en el año 32 sobre el Estatuto de Cataluña de entonces, donde Azaña defendía que había que convencer, es decir, que para un político había que llegar a una solución que fuera aceptable por las partes, Cataluña y el resto del Estado, y Ortega decía que eso no tenía solución y lo único que se podía hacer es conllevarse, es decir, dejar que las cosas más o menos, que por cierto yo creo que es la solución que se adoptó entre Felipe González y Pujol durante muchísimos años. Es decir, el PSC aportaba un montón de votos en las elecciones generales, pero a nadie se le ocurría que eso significaba que en unas elecciones autonómicas podía haber una alternativa, etc. Quizás, si lo pensamos desde alguna perspectiva tal, yo creo que la derecha nacionalista catalana cogió mucho miedo cuando hubo un gobierno allí que no fuera de ellos, porque eso lo tenían adquirido más o menos por derecho divino. No sé si la Virgen de Montserrat o de qué, pero ellos pensaban que eso era para siempre, y cogieron mucho miedo. Y yo creo que ahora han decidido que hay que cortar por lo sano. Pero bueno, eso es llevar las cosas a un terreno en el que yo creo que no deberíamos entrar. Y bueno, voy terminando ya, porque ya ahora sí que ya me estoy alargando demasiado. Quería leeros una cosa que me parece muy buena y que os leo. Dice: la discusión en términos financieros es la auténtica patología. Si seguimos discutiendo de la crisis solo en términos económicos, seguiremos siendo víctimas perfectas de nuestros acreedores. Porque el problema ya es que entendemos por democracia. Los derechos fundamentales se han convertido en relativos. Nos están intentando vender que eran comodidades fruto del superávit. La crisis financiera pasará cuando los que se tienen que forrar terminen de forrarse. Pero de lo que no nos repondremos nunca, si no lo ponemos en el centro de la discusión, otra vez el marco que decías, es qué entendemos por derechos innegociables. Lo que ha llevado 2 siglos cimentar se está desmontando en 2 años. ¿Qué es jornada laboral? ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un despido? Es más, ahora también nos están intentando discutir qué es una manifestación. Derecho por derecho, con la excusa de los recortes, se está aprovechando para rebobinar 2 siglos y llevarnos a tiempos previos a la Revolución Francesa. Si vemos cómo son despedidos los grandes directivos, fijaros en todos estos de Nova Caixa y todos estos que se van con pensiones de 5 millones de euros, y cómo son despedidos los trabajadores, veremos que no hay una diferencia solo de sueldos, es que hay 2 leyes y 2 reglas de juego distintas. Bueno, pues esto es lo que tenemos que evitar. Más allá que salir de la crisis, lo primero que tenemos que hacer es resistirnos a todo esto. Es decir, que cuando salgamos de la crisis no se haya consolidado que hay 2 leyes distintas, que hay una democracia a la baja, que hay una democracia, en definitiva, jibarizada por los mercados y por los que nos dicen que no hay alternativa. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues yo creo que es muy interesante, sin duda, así que... Perdón, esta última cosa que no he dicho quién es de Andrés Neumann, que nació en Buenos Aires, es un escritor. Digo, pues abriríamos un turno de intervenciones, palabras, debate, para lo que queráis.